Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Estamos en noche de miércoles, les recordamos la forma de comunicación con este espacio de análisis, reflexión, opinión que abre Canal 44 para ustedes. Es nuestro Facebook, Canal 44, o nuestro Twitter, @Canal44TV, o también nos puede opinar en hashtag Perspectivas, si quiere hacernos un comentario. También está apareciendo el WhatsApp en pantalla por si nos quiere mandar un mensaje, con todo gusto lo leemos. Sobre alguno de los temas que comentaremos esta noche, o también, por supuesto, a mi cuenta personal, @ftousaint, con doble S, en caso de que me quieras mandar un mensaje directo y ahí mismo a través de la red te puedo contestar. El tema, sin lugar a dudas, de los últimos días, y que lo hemos abordado a profundidad en este espacio en Perspectivas, es el asunto de la reconstrucción del país. Hay que recordar que el 7 y 19 de septiembre pasados, hace menos de 3 semanas, digamos que nos metimos en una serie de eventos naturales, sismos el 7 y el 19, que golpearon duramente, severamente, una parte importante de nuestro país. Golpearon al estado de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Morelos, de Puebla y de la Ciudad de México. Un golpe durísimo. Muchísimas personas perdieron en instantes, en segundos, perdieron su patrimonio, perdieron la estabilidad de sus familias, tal vez lo muy poco que tenían como cosecha de su vida laboral, de su vida productiva en sociedad. Y tras ese suceso, tras lo que significó los sismos del 7 y el 19 de septiembre, en México se ha abierto un debate que me parece muy interesante de plantear, que es cómo financiaremos lo que ha significado esta tragedia natural para nuestro país. Hay que recordar que no es la primera vez. México es un país que, por su ubicación geográfica, por la forma en que coexiste con distintos mares, litorales, con placas tectónicas, México es un país que estamos acostumbrados a lidiar con desastres naturales de todo tipo. Desde los sismos, como los dos que estamos sugiriendo, 7 y 19 de septiembre, hasta, por ejemplo, huracanes, tormentas tropicales, lluvias, desbordes, monzones. Es decir, estamos hablando de un país que entiende muy bien lo que significa recuperarse, o lo que en el argot de la administración pública, de la sociología incluso, se llama la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene un pueblo para, después de sufrir un golpe, como en este caso los sismos, poder levantarse. Ha habido distintos matices acerca de la cifra que necesitará México para poder recuperarse luego de la tragedia. Las cifras más conservadoras, en este caso el Sistema Financiero Nacional, en particular un banco, el BBVA Bancomer, dio la primera cifra de lo que desde su punto de vista significaría la reconstrucción del país. 25,000 millones de pesos en total para reconstruir algunas zonas afectadas en estos 6 estados que ya nombramos. Una cifra desde mi punto de vista muy conservadora, porque 25,000 millones de pesos, estamos hablando, para no errarle, de poquito más de 1/10 de punto porcentual del Producto Interno Bruto del país. Es decir, es una cifra muy conservadora y seguramente una primera salida que originó el banco BBVA para más o menos generar una suerte de criterio en torno a la reconstrucción. De ahí en más nos hemos ido topando con muchísimos datos nuevos, con muchísimos datos que no necesariamente teníamos a la mano las horas posteriores al sismo del 19 de septiembre. Uno, que el presidente Enrique Peña Nieto coloca en 37,000 millones de pesos la reconstrucción del país. Para quien nos está escuchando en otras partes y no conoce adecuadamente el tipo de cambio, 2,000 millones de dólares, más o menos, lo que el presidente de la República señala que costará la reestructuración y la reconstrucción del país luego de los sismos del 7 y el 19 de septiembre. 150,000 viviendas dañadas. 577 tendrán que ser reconstruidas por total, hablando de escuelas. 12,900 escuelas tienen alguna afectación en particular. Otras 1,847 se verán sometidas a reconstrucciones parciales, y más o menos solamente en el sistema educativo 1,700 millones de dólares que costará en total la reconstrucción, de acuerdo a las principales cifras de Enrique Peña Nieto. Me parece también que la cifra del presidente de la República está muy por debajo de lo que significará la reconstrucción, por varios motivos. Porque
la afectación sobre el sistema educativo no solo la conoceremos actualmente, sino que la conoceremos también cuando se hayan normalizado por completo todas las clases, cuando veamos que el tiempo pase, y en ese momento veremos si en realidad las afectaciones que presume Aurelio Nuño son las afectaciones reales sobre la infraestructura y sobre la calidad de las escuelas que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, me parece que en este momento la cifra sobre las afectaciones a las escuelas sigue siendo una cifra muy por debajo de lo que al final puede ser el costo para la reestructuración. También hay una afectación de consideración al sistema sanitario de nuestro país, a los hospitales, a las clínicas que recorren a lo largo y ancho de nuestro país, y que sin embargo muchas veces las afectaciones quedan de forma secundaria detrás de lo que significan las escuelas y por supuesto la protección de los niños. 37,000 millones de pesos, la cifra que pone el gobierno del estado sobre la mesa. Hay quien piensa que estará muy por encima de los 50,000 millones de pesos, e incluso el famoso Frente Ciudadano, esta unión de PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, habla de que para la reconstrucción real del país se tienen que invertir 132,000 millones de pesos en los siguientes 7 años. Y si la cifra se le sigue haciendo corta, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y buena parte de su bancada legislativa, ha señalado que se necesitan invertir al menos 300,000 millones de pesos para reconstruir por completo todas las afectaciones producto del sismo. Para que usted tenga una idea más o menos de lo que son 300,000 millones de pesos, es 3 años de presupuesto de Jalisco completo. Todo lo que significa salud, educación, programas sociales, lo que significa toda la inversión del Estado en materia de obra pública, es decir, una cifra tremenda. Y la pregunta es, después de ese diagnóstico de lo que significó el sismo, ¿de dónde vendrá ese dinero? ¿De dónde vendrán los recursos necesarios para la reconstrucción del país? Los partidos políticos, que les sale este lado caritativo, este lado solidario, pues han dicho algunos que renuncian a sus partidas en este 2017, en estos 3 meses que le quedan a 2017, octubre, noviembre y diciembre, para ser solidarios con quien ha sido afectado por los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Me parece interesante que los partidos políticos crean que su papel en una sociedad es ser hermana de la caridad, es decir, colocarse sobre la palestra pública y ante la tragedia verse como quien coloca la donación o coloca la dádiva sobre la mesa. Me parece que es otra vez esta visión errada que tienen los partidos políticos, paternalista que tienen los partidos políticos, que es yo te doy, te regalo, te ayudo, y sin embargo detrás de ese debate tendría que ser algo más profundo. Es decir, si le vamos a quitar el dinero a los partidos políticos como sociedad, en debate como sociedad, tiene que ser por derecho, que esté en las leyes, en la Constitución, pero no porque a los partidos políticos les llega un arranque de voluntarismo, un arranque de apoyo, y en ese momento deciden que se van a portar bien con los mexicanos que están sufriendo la tragedia. Aún así, los recursos de los partidos políticos no ajustan por completo, aunque les quitemos el 100% para poder pagar la reconstrucción de zonas muy importantes que han sido afectadas del país. Y yo me pregunto, ¿por qué no meter otras variables dentro de este proceso de ajuste de las finanzas públicas? Uno, ¿por qué no meter la propaganda oficial? No sé si usted sabe, pero este año el gobierno de Enrique Peña Nieto ha gastado 9,000 millones de pesos en promover la imagen de su gobierno. 9,000 millones de pesos. Tal vez la cifra sea tan grande que alguien se pierda. 9,000 millones de pesos, por ejemplo, es todo el subsidio ordinario que recibe la Universidad de Guadalajara, de la Federación y del Estado. 9,000 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra impresionante. Y aún así, Enrique Peña Nieto es el presidente más repudiado de la historia de la democracia. Tiene 14% de aceptación en este momento el presidente Enrique Peña Nieto, y aún así llena a distintos medios de comunicación de publicidad, los retaca de propaganda. ¿Para qué? Para nada, porque al final, por más que llenes los medios de comunicación de propaganda, de publicidad, o incluso que compres notas, que compres cobertura, al final quien está en la calle, el ciudadano que se enfrenta todos los días a la economía, a la inseguridad, a la violencia, es quien tiene realmente la mejor vara de medir para saber si un gobierno está dando o no está dando resultados en las distintas materias. Entonces creo que es fundamental
ajustar el gasto de propaganda, de publicidad de los gobiernos y que todo ese dinero, ese recurso que no sirve para nada más que para llenar de dinero a distintos medios de comunicación, sirva realmente para la reconstrucción. Esto a nivel nacional, pero también hay que decir a nivel estatal. Y para mí hay un tema muy importante, está el gasto en partidos, que ya lo decíamos, el gasto en publicidad y propaganda, pero también un verdadero análisis de lo que significa el gasto público en este país. En México, el gobierno federal, y con el dinero que también manda las entidades federativas, gasta en torno a 4.6 billones de pesos. 4.6 billones de pesos, que significa más o menos el 30% del Producto Interno Bruto de nuestro país. El 30% de todo el dinero que está en la economía, que usted ve, que se utiliza para comprar lo que sea, es dinero que utiliza o que es gastado por el gobierno del Estado a través de sus distintas plataformas. Creo que es fundamental promover un verdadero ejercicio de austeridad en todos los niveles de gobierno, sin tocar tres focos rojos que, desde mi punto de vista, no solo no tienen que ser tocados, sino diría que incluso tienen que ser fortalecidos. Un Estado responsable y comprometido no puede tocar educación. La educación es la llave del futuro de este país y, por lo tanto, no puede haber menos partidas para educación. Segundo, la salud. Se tiene que fortalecer el esquema de salud pública en este país. Que nadie en este país deba pagar por seguridad privada, por salud privada, por atención privada, porque el Estado ha renunciado a sus características. Y tercero, el Estado, por más que haya labores de reconstrucción, no puede dejar de colocar sobre la mesa los distintos programas sociales que sirven para generar un México más equitativo y combatir la pobreza en nuestro país. Por lo tanto, quitando estos tres elementos que son fundamentales, la educación, la salud y el combate a la pobreza, el gobierno federal, los gobiernos de los estados tienen que hacer un verdadero ejercicio de austeridad, de reducción del gasto público superfluo, el que no va a estos tres nichos que son fundamentales, y que tampoco nos vendan, desde mi punto de vista, gato por liebre. Es decir, el hecho de que los partidos políticos regresen los recursos públicos, eso no debe tapar ni los casos de corrupción, no debe tapar ni los desvíos de los gobiernos, y tampoco debe tapar que en este país 80% del dinero que va a las campañas, de acuerdo a Integralia, una consultora de amplio prestigio, proviene de recursos privados o de desviaciones de gobierno. Ojo, el hecho de que los partidos entiendan la crisis estructural en la que están, el nivel tan bajo de legitimidad que tiene en este momento en México, eso no quita que tenemos que poner el acento en lo que ha significado la corrupción en este país en los últimos 25 o 30 años. Hasta aquí el primer tema, la reconstrucción, de dónde saldrán los recursos para hacer frente a lo que significaron los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Al regreso platicamos sobre inseguridad, sobre violencia. Acaba de ser asesinado otro estudiante de la Universidad de Guadalajara, en Tlajomulco. Y las respuestas son exactamente las mismas que hemos escuchado en los últimos años. Coordinación, temas relacionados con cumplir mejor su labor, pero no hay ningún compromiso en materia de inseguridad. Regresamos para seguir platicando estos temas. Estamos de regreso en Perspectivas. Como usted sabe, el fin de semana pasado fue asesinado Francisco Javier García García, estudiante de la Universidad de Guadalajara, de la preparatoria de Santa Anita. Un homicidio más a un estudiante de esta casa de estudios, y con todo lo que ha significado la violencia en torno a los centros universitarios, en torno a las preparatorias, y muchas palabras, muchos acuerdos, grandes presentaciones con objetivos, nombres pomposos de las agencias, y sin embargo, los resultados de siempre. Maestro, gracias por acompañarnos esta noche. A la orden, Enrique. Gracias por acompañarnos. Francisco Jiménez Reynoso, él es académico de estudios jurídicos de la Universidad de Guadalajara. No sé si nos podemos, maestro, explicar un poquito la ola de violencia que estamos viviendo. Las autoridades suelen echar la culpa al sistema penal. Dicen que el sistema penal acusatorio, que ya no es nuevo, sí es sistema penal, que es lo que está generando problemáticas entre las policías. Bueno, recordemos que las mismas autoridades que hoy culpan al sistema penal decían que las cosas se iban a mejorar cuando entrara el nuevo sistema. O sea, es demagogia pura, ¿no? Eso es lo que decían. Las cosas están muy mal, entonces por ese motivo vamos a cambiar el sistema de justicia y los juicios ahora serán orales.
por presiones que hubo incluso de carácter internacional y todo cierto. lo que ello implica. Pero eso es lo que ellos decían en su momento. Ahora que tenemos un sistema de justicia que es el acusatorio adversarial, pues entonces dicen que lo que no funciona es el nuevo sistema, entre comillas, que como bien dices, ya no es nuevo. Y si tal vez algo no funciona, pues tal vez es la gente que implementa el sistema, ¿no? Es que ese es el punto. De lo que no hablan es de que fue un botín para políticos en funciones, incluso el reparto de plazas desde jueces, secretarios, y veamos cómo se siguen repartiendo aún las magistraturas. Hay nepotismo, se hacen magistrado a familiares o amigos, ¿verdad? El amiguismo y el compadrazgo y los familiares, nepotismo. Entonces, las cosas no están funcionando porque tenemos operadores que no son los que deberían de estar. Personas que su mérito es ser familiar de un político que está en funciones o que en algunos casos se presume incluso que pagaron su plaza. Pero fíjate, maestro, hace más o menos unos 10 días, lo recordarás bien, un domingo, el gobernador del estado, el fiscal, los alcaldes de la zona metropolitana hicieron un anuncio que le llamaron la nueva estrategia de seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, así con ese nombre, ¿no? La nueva estrategia. Y habían distintos puntos, algunos que seguramente tú y yo compartiremos, como por ejemplo la homologación de los salarios de los policías, que creo que es un tema sensato, pero también otros que te quedas como sacado de onda, como de verdad los políticos creen que ese es el problema. Por ejemplo, cerrar los bares a las 2 de la mañana, en lugar de cerrarlos a las 3. Prohibir la venta de alcohol en algún lugar. Parece como que desde el diagnóstico no tenemos una idea clara de qué está sucediendo en materia de inseguridad, ¿no? Es que no hay seriedad, Enrique, y no hay seriedad precisamente porque las autoridades que tenemos a nivel Fiscalía General, Fiscalías, tanto central, entre otras, pues están políticos, las mismas comisarías, están políticos a cargo de estos puestos y que obviamente no son técnicos. Un policía no se hace de la noche a la mañana, Enrique. Cierto, coincido. Un policía se hace a través de los años en los que dedica estudio, esfuerzo, dedicación, se respeta el sistema escalafonario, su carrera. Y aquí, pues de golpe y porrazo, coloquialmente hablando, los hacen o comisarios o fiscal general. Por los méritos de ser amigo, ya sea de un presidente municipal, ya sea del gobernador. Entonces, ¿qué conocimientos técnicos tienen estas personas que están al frente de estas instituciones? Obviamente, las personas que verdaderamente tienen méritos, experiencia y trayectoria en estas instituciones bajan los brazos, se desalientan por cómo se hacen las designaciones y los que están tomando las decisiones no saben cómo hacer las cosas. Ese es uno de los problemas fundamentales. Entonces tenemos una administración que se basa básicamente en ocurrencias, de que se juntan y a ver qué hacemos, a ver qué se les ocurre. Entonces me da la impresión que así es como se están tomando las decisiones y sí, efectivamente, el tema de los 4 puntos, recuerdo algunos de ellos, uno de ellos fue precisamente el que mencionas, la homologación de salarios. Es una medida, en mi opinión, administrativa, que nada tiene que ver con combatir verdaderamente. Y que tal vez jale mejor capital humano a mediano y largo plazo, ¿no? Sí. No es un tema que vaya a dar resultados rápidos. Pero fíjate, Enrique, que yo creo que con esa medida se pudo echar a andar una verdadera reingeniería en las corporaciones. Sí, coincido. Esto es, bueno, ¿quieren ganar más? Sí, prepárense para el sistema de justicia, acudan a cursos, hagan adecuadamente sus levantamientos de pruebas, pero si sus los jefes embalajes. Son los primeros que despotrican contra el sistema, dicen, ¿para qué aprendo? Total, siempre hay que echarle la culpa al sistema. Los desalientan. ¿No? Entonces, ese es uno de los puntos, efectivamente, que ahora el gran culpable es el sistema, pero los políticos no se acuerdan de que nombraron a sus parientes, a sus sobrinos como jueces, y ahí están enquistados y que no están dando resultados. Y se está colapsando el sistema de justicia, pero por esos motivos básicamente, Enrique. Ahora, pone la policía de Guadalajara ayer un tuit que dice, al momento, retuvimos a un estudiante de la UDG que será entregado a sus padres por portar y fumar marihuana a los alrededores del CUSEI. Gravísimo, gravísimo. No, es que cuando ves que una policía se pone a tuitear eso,
No digo, no tiene nada que hacer. Por supuesto que nadie tenemos ni que fumar ni que tomar alcohol en la vía pública, es algo que es indefendible, es un asunto administrativo sobre todo, pero que lo tuiteé como si fuera, pues está deteniendo un capo peligrosísimo. Te habla mucho de cuáles son las prioridades de pronto de la policía, ¿no? Anunciar, como sea, lo ponemos a disposición de sus padres. ¿Y eso por qué lo tiene que decir una policía? Y bueno, son una especie de victorias pírricas, ¿no? Hablar de gravísimo, estaba fumando marihuana el pobre muchacho. Y los grandes capos que tenemos en Jalisco, las narcotienditas de las que tanto se duelen, esquinas, ¿no? Los ciudadanos que reportan una y otra vez y que pasan por su cuota los policías, y de eso no saben nada, no los encuentran. Claro, que se sabe de todo lo que está sucediendo en materia de delincuencia organizada y semiorganizada en el estado de Jalisco, pero no hay voluntad para combatirlos. Y se dedican pues a detener a jovencitos, ¿verdad? Y llevarlos con sus papás. Y llevarlos con sus padres. Que recordemos que incluso la aportación de marihuana es legal, 5 gramos es legal. Entonces, no, por eso incluso yo respondí a ese tweet y les ponía exactamente esto, la aportación de marihuana es legal hasta 5. Y me dice, no, es que lo retuvimos por estar fumando. Y lo llevamos. Eso como, ¿por qué lo anuncias? Pues está bien, si no está haciendo las cosas correcto, perfecto, dilo en la escuela, quien sea, pero anunciarlo en tus cuentas institucionales como si fuera un gran golpe a la criminalidad. No parece, ¿no? No, es ridículo. Es ridículo. Maestro, hay que hacer algún cambio legislativo porque parece que los políticos no se hacen responsables de sus nombramientos. Hay que hacer algún cambio en la ley para evitar que los políticos metan a sus amigos en puestos clave, en la fiscalía, en las comisarías, ¿o crees que no tiene que hacer ningún cambio en la legislación? Sí, Enrique. Nosotros comenzamos un movimiento hace aproximadamente un año. Participamos más de 60 juristas. Trabajamos en el mismo Congreso del Estado, hicimos una iniciativa que presentamos y está en puntos constitucionales en este momento para evitar que se sigan nombrando fiscal general, a fiscal central, fiscal en derechos humanos, jueces y magistrados, comisarios, a través del dedazo. Sino que se apliquen exámenes de oposición, se analice la trayectoria que tienen, los cursos, en qué materia, para que lleguen especialistas a cada área correspondiente. Exactamente, los filtros. Y evitar así que se sigan haciendo nombramientos simplemente porque es amigo, porque es compadre, porque es familiar o porque pagó su plaza. Entonces, esto ya está en el Congreso. Y veo con satisfacción que hay un movimiento a nivel nacional que va, ¿no? Exactamente, sí. va en esa frecuencia. Me da mucho gusto porque necesitamos profesionalizar las instituciones encargadas de la seguridad pública. Ya no aguanta más la ciudadanía tener autoridades improvisadas, autoridades que digan que ellos quieren ser policías porque siempre quisieron serlo de niños, o porque es una ilusión que ellos quieren, o porque su partido se los permite, o porque no hay otra cosa que les puedan dar y lo que queda es lo más fellito, que es la seguridad, y a políticos que no les tocó una Secretaría de Estado, entonces les hacen la entrega de algún cargo de la alta. Seguridad, doctor, es el primer asunto del Estado. Y deben ser técnicos. No justifico que pongan a un cuate como secretario particular o como jefe de gabinete, pero lo entendería más. ¿La seguridad? Ahí sí no hay que jugar. No, definitivamente los tiempos están para dar un vuelco de 180 grados, en el que lleguen ya los técnicos y los conocedores de la materia. Con la finalidad de que pongan orden en la seguridad y sobre todo otro tema del que no hemos hablado, la impunidad. Hay bastante impunidad. Por eso es que los gobernadores, que los políticos ponen a los fiscales a modo para decirles a quién sí castigar y a quién no. Es la justicia selectiva, ¿no? Están castrados. Es la justicia selectiva. Están castrados, ¿no? Si viene la línea para perjudicar a fulano o a mangano, o si viene la línea para beneficiarlo. Ahí lo negro lo hacen blanco o lo blanco lo hacen negro, y también se mueve mucho dinero a través de la corrupción, y esas son cuestiones que están lacerando a nuestro país y a nuestro Estado. En 30 segundos, doctor, ¿qué te parece la propuesta del gobernador del Estado y que también han tomado algunas bancadas en el Congreso, que es que el Comité de Participación Social tenga opinión o incluso pueda hacer el filtro para la elección del fiscal general del Estado?
Bueno, yo creo que debe de democratizarse ya este tipo de elecciones, debe de haber una opinión pero seria y válida, pero creo que si al final la terna se la van a poner al gobernador, ahí se echa a perder todo lo demás. ¿Ah, sí crees? Sí, creo. Entonces, ¿tú crees que lo debería elegir quién? No, pues el órgano, a la misma comisión. La misma comisión, con la finalidad de que no le deba la chamba o el puesto al Poder Ejecutivo, porque finalmente eso va a tener vicios de origen. Pues ya rebasaste al gobernador por la izquierda, vamos diciendo. Doctor, gracias por estar. A la orden, Enrique, un placer. Vamos al corte, opine con nosotros, #perspectivas, @ftousain, mi cuenta en Twitter. Regresamos para seguir hablando ahora directamente del Poder Judicial. Ante la polémica que generó en redes sociales el hecho de que los representantes del ITESO y la UNIVA no formen parte de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, Ismael del Toro, presidente del Congreso de Jalisco, explicó que los rectores de las casas de estudio quedaron fuera por ser ministros de culto. Además, afirmó que ambos rectores estaban contemplados para alguna de las 9 sillas. Por su parte, el rector de la Universidad Panamericana admitió que en este hubiera sido conveniente contar con la presencia de los rectores de ambas instituciones y calificó como negativo que el argumento de vocación religiosa fuera utilizado para rechazar a homólogos de las casas de estudio referidas cuando no venía la prohibición en la convocatoria para los aspirantes. Estamos de regreso en Perspectivas. Participa con nosotros. ¿Cómo hacer para que el Poder Judicial, este poder muy oscuro de nuestra entidad, porque realmente no lo conocemos a fondo, que tiene como cúpula máxima el Supremo Tribunal de Justicia, donde hay 34 magistrados, pues realmente se deba a la ciudadanía, responda a los intereses relacionados con la justicia y no a intereses partidistas, a poderes fácticos o a presiones de cualquier otro tipo? Y para platicar de este tema saludamos a José Antonio Pérez Juárez. Él ha sido investigador y actualmente es director de estudios jurídicos del Colegio de Abogados. ¿Cómo estás, José Antonio? Enrique, a tus órdenes. Gracias por acompañarnos. Oye, ¿hay alguna fórmula, José Antonio, desde tu punto de vista, para quitarle la politización a los nombramientos en el Poder Judicial? Definitivamente que le existe. Yo creo que el problema de la descomposición de la institución de justicia de los jaliscienses fue advertida por los propios miembros de la comunidad jurídica. Creo yo que como nunca vivimos una etapa de descomposición, de niveles espantosos de corrupción, de ineficiencia, pero tuvieron un principio donde se recrudeció esta descomposición institucional, que es cuando el propio Partido de Acción Nacional arriba al poder en Jalisco, su primera medida drástica, según ellos, para acabar con los cotos de poder que tenían los magistrados, prácticamente el 100% impulsados por el PRI, por el gobernador, tenían que romper ese monopolio, esa jetatura de los magistrados priistas, y su primer gran paso fue descomponer la administración de la justicia con un consejo oneroso, ineficiente. ¿No? El Consejo de la Judicatura nace por esta inquietud de Acción Nacional, para acabar bajo el pretexto de no distraer a los magistrados. Pero yo quisiera nomás, punto por punto, hacer un comparativo. Anterior al Consejo de la Judicatura del Estado, existía la figura de magistrado instructor. Cada magistrado se le asignaba una serie de juzgados y ellos tenían la obligación de supervisar el trabajo de estos juzgados. Lo que hace ahorita el Consejo de la Judicatura. Lo que hace el Consejo, pero con 1000 veces más caro, y 1000 veces también ineficiente. En ese sentido, quienes practicábamos el derecho sabíamos que íbamos a dialogar con un perito en derecho que era un magistrado. Hablábamos el lenguaje, conocíamos el aparato de la justicia, por lo cual el ciudadano, a través de sus abogados, tenía acceso a debatir las deficiencias en la administración de justicia. Ya con el Consejo de la Judicatura arriban una serie de políticos y empiezan a crear espacios dentro del Consejo de la Judicatura como un reducto entre lo que llama la clase política dinosaurios o de desahucio, políticos que habían terminado
sus cargos, pues ahí estaba el Consejo de la Judicatura. Todavía en la actualidad, sí, te puedo decir, hay exdiputadas, hay miembros de la clase política que trabajan, entre comillas, en el Consejo. El Grupo Universidad de Guadalajara, el PAN, el PRI, tiene ahí en el Consejo de la Judicatura, ¿no? Sí, pero lamentablemente, insisto, arribaron a este Consejo de la Judicatura unas personas llamados consejeros y malamente ciudadanos, porque imagínate, por ejemplo, el caso de la consejera Carmelita Chávez Galindo. Llegó de ser juez nombrada, ya estaba nombrada como juez, y luego era secretaria particular de Celso. Era juez nombrada y la hacen consejera ciudadana. Esto es una ofensa. Ahora, maestro, digamos que esto coincido con usted, fue una mala solución buscar que el Consejo de la Judicatura tuviera cierto control sobre el Poder Judicial, sobre los jueces, pero también es cierto que previo a eso, pues existían las jetaturas sobre el Poder Judicial. Sí. Sobre todo pues, los cosíos, es decir, siempre el Poder Judicial en nuestra entidad lamentablemente ha estado subyugado, supeditado a lo que dice el gobernador en turno o los poderes políticos. Claro, Enrique, eso es indiscutible, pero yo pienso que cuando realmente se conoce la vida interna de una institución, las deficiencias, los puntos vulnerables, se puede proyectar una política pública de manera que ataque directamente ese problema y pueda salir adelante sin esas medidas que han hecho una práctica común los políticos nuevos de decir, vamos a combatir esta acción modificando la ley y vamos a imponer esto. Yo pienso que sí existía una corrupción que no llegaba a los niveles actuales, porque era menos corrupto también el Poder Judicial Federal, y créemelo que dirá el auditorio, ¿qué tiene que ver el Poder Judicial Federal? Bueno, que el Poder Judicial Federal cada vez es más corrupto y antes no lo era tanto. Era una especie de contrapeso, ¿no? Era el contrapeso jurídico verdadero, porque los litigantes sabíamos que en el caso de las resoluciones corruptas estaba el amparo. Te cachan una, claro, y te van a otra instancia y vámonos. Ahorita quedas exhibido, tan malo el Pinto como el Colorado. Créemelo, y si hacemos comparativos, el costo de la justicia federal, corrupta y ineficiente. Y otra cosa que creo que se hizo también para someter al Poder Judicial, José Antonio, fue también, digamos, quitarle una parte de los recursos a través de la Hacienda Judicial, es decir, desaparecerla. Es un captarla, ¿no? Captarla del gobierno, y por lo tanto, Poder Judicial, si quieres dinero, pues tienes que venir a sentarte conmigo cada año. Fue parte del control que Alberto Cárdenas Jiménez buscó para quitar esa jefatura que hablamos de los gobiernos priistas. Lamentablemente lo que menos pensó es en la institución y en los justiciables. Realmente es lo que menos les ha importado. Por eso el fracaso de los proyectos del sistema de justicia acusatorio, todo con el propio Consejo de la Judicatura, porque no parten de un verdadero análisis de quiénes son los conocedores. Vemos que, Enrique, que en México se proyectan desde la biblioteca, desde el escritorio, gentes que no han tocado un juzgado. Es el fracaso que advertíamos del sistema de justicia penal. ¿Cómo lo van a proyectar en las bibliotecas si no sabían? ¿No te parece que también los académicos pueden ayudar? Por ejemplo, Suprema Corte de Justicia. ¿Hay algunos externos? Para mí los académicos son vitales. Yo creo que el académico debe de enriquecer la visión del operador, del litigante, del conocedor. ¿Pero no te parece, práctico? por ejemplo, no sé, Arturo Saldívar? Mira, el ministro ha sido quizás de los pocos que han tenido el valor de llevar algunas causas bastante polémicas, y aparte es un jurista de primer nivel. Ha despertado al Pleno de la Suprema Corte, que ya es un punto a favor del ministro. Sí, es pero que yo lamentablemente... creo que tal vez en la cúpula, entre los jueces estoy de acuerdo, tiene que haber una especie como de sistema meritocrático de ascenso, eso estoy totalmente de acuerdo, pero siento que tal vez en el Supremo y tal vez, y sobre todo en la Corte, sí tiene que haber una mezcla entre internos y externos, porque siento que los internos obedecen mucho a los procedimientos, pero de pronto se les olvida la filosofía del derecho, lo que está atrás, ¿no? Lo que significa para la sociedad. Y los externos revitalizan esa parte, el debate social sobre las leyes. Ve el fracaso del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por ejemplo, en el caso del Supremo, no ha arribado en los últimos 20 años
un litigante prestigiado y conocedor como magistrado. Y créemelo, son puras cuotas, que ¿no? Las cuotas. Pero la visión es distinta, la del que está en el escritorio de juzgador no es cierto, a cierto, del no abogado coincido. litigante. Ahora, ¿tendría que pasar por el Congreso? ¿No tendría que pasar por el Congreso? Alguna vez me comentó una gente muy cercana al Supremo, es que lo que a nosotros nos convendría es más bien que nosotros tuviéramos la posibilidad de elegir las vacantes internamente en el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Qué te parece? ¿Que lo debería elegir el Poder Judicial o el Poder Legislativo? Definitivamente todo lo que ha pasado por el Poder Legislativo no ha servido, no ha cumplido su objetivo, pero también estoy consciente de una cosa. No podemos soltar nomás así. Si no se hace una limpieza, una reestructura desde los cimientos, no podemos arribar y confiar el sistema de designación al propio Supremo Tribunal, porque sabríamos, si así sin tenerlo, te pueden nombrar cuántos jueces de los nuevos son hijos de magistrados. Muchísimo. Y hago una aclaración. ¿Cuántos? Hay algunas con perfil y capacidad. Y digo algunas porque sí. son mujeres. Que no tienen crimen ni delito. No, de y ser no es un hijos de- delito ser hijo de magistrado. No estoy en contra de eso. ¿Qué te parece? Vamos al corte, platicamos, retomamos exactamente en este tema que dejas, que tiene que ver con uno de los grandes problemas del Poder Judicial, que es el nepotismo. Estamos en Perspectivas, participe con nosotros, regresamos después del corte. El Procurador Social del Estado, Carlos Óscar Trejo Herrera, ha sido elegido como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia con 29 votos a favor. Durante una entrevista, Trejo aseguró cumplir con todos los requisitos, además de que estará a los 7 años como magistrado, descartando probable impugnación. Durante la sesión, antes de que se diera la votación, el coordinador de la fracción del PRI, Hugo Contreras Cepeda, hizo uso de la tribuna, algo poco frecuente, para señalar que la decisión es trascendental por parte de los legisladores respecto a la determinación de un poder público, añadiendo que si bien se requiere un poder judicial fuerte, sólido y coherente en sus decisiones, también es cierto que para su consolidación se requiere de una evolución de innovación en la forma de impartir justicia y uso de tecnologías, y son necesarios los perfiles para la designación. Carlos Trejo, ex procurador social, pasa tal cual como si fuera puerta giratoria del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, pasa de estar vinculado a la Secretaría General de Gobierno, pasa directamente a ser magistrado al Poder Judicial. Y dos temas ahí. Uno, la independencia. ¿Realmente puede ser independiente alguien que tenía esa cercanía con el gobernador del estado? Y segundo, ¿realmente tenía experiencia en materia como jurista para poder ocupar un cargo de magistrado? Estamos platicando con José Antonio Pérez Juárez. No sé cómo viste el nombramiento de Trejo. Con tristeza, con enojo y con preocupación, sobre todo porque vi una comunidad jurídica muy complaciente, muy callada. Vi un sector importante como es los jueces, callados, agachados. ¿Pero cuándo han hablado? Se Digo, es que el Poder Judicial es muy vertical. Si la cabeza no se mueve, no se mueve nadie. Pero es precisamente, Enrique, lo que la sociedad está demandando y reclamando. Coincido, pero siempre reaccionan de esa forma, eso es a lo que me refiero. Tal vez se quejan por abajo, te platican, te escriben, pero públicamente no dicen nada en contra del gobernador. Sí, pero ya llegó a un punto la institución de justicia de los jaliscienses que no podemos los ciudadanos dejar en manos de ellos que tomen la decisión si se refunda, si se reconstruye o se sigue yendo al vacío, como está sucediendo en estos momentos. Insisto, no es alarmismo. La institución de justicia de los jaliscienses está más corrompida que nunca, ineficaz también. Se están distrayendo los recursos, no se aplican los recursos donde deben de ir. Yo nomás les pregunto, ¿qué pasó con Ciudad Judicial? ¿Ya se nos olvidó? ¿Cómo le decían el robo del siglo? El robo del siglo famoso. Veamos. Bueno, lo dijo Luis Carlos Vega Pobres, ¿no? Sí, y señaló directamente a Celso Rodríguez como el responsable. Esa es la verdad, pero en este país nunca pasa, en este estado no pasa nada. ¿Qué pasó? Tú que conoces muy bien, José Antonio Pérez Juárez, las entrañas del Poder Judicial. ¿Qué pasó con el caso de Celso Rodríguez? ¿Viste todo el debate que hubo en torno a si había suspensión, si no había suspensión, si podían removerlo? Creo, ¿qué pasó con todo el caso de Celso?
Yo creo que el caso particular de Celso Rodríguez lo rebasó la ambición personal. Tristemente, quienes lo conocemos, esperábamos que esa trayectoria que él había llevado, cuestionada o no, le obligara a tener cierta lealtad y gratitud a la institución y saber que su ciclo había concluido. Lamentablemente vimos que primero estaba su ambición y su interés personal que la de la propia institución, porque finalmente quien es cuestionado es la institución y quien confronta es la institución que él presidió durante 7 años. A ningún ciudadano, no nomás en Jalisco, en ningún lugar de la República Mexicana se le ha permitido administrar un poder judicial por ese periodo de 7 años. Y creo yo, longevo de todos. Es el más longevo de todos los presidentes de tribunales de justicia en el país. Y eso es lo lamentable. Pero ¿por qué un tribunal le da una suspensión? O sea, si termina tu mandato, si termina tu tiempo que te concede la ley, se acabó. Mira, por una sencilla razón. Ya hablamos en cuanto a que la corrupción del sistema de justicia en Jalisco antes tenía un contrapeso que se llamaba Poder Judicial Federal. Ahora ya no existe. Yo quiero pensar si alguien que presidió el Poder Judicial 7 años, que trató ministros, que trató magistrados de circuito, jueces de distrito, que tiene compadres magistrados. Relaciones, que influyentismo. Por supuesto. Lo grave es que los argumentos son pueriles. Porque la verdad de las cosas, si nos fuéramos a la estricta aplicación de la ley, como lo dijo Celso, que él no fue protestado, todas sus resoluciones y todo su actuar fue ilícito. Sí, tendría que caerse también todo el sistema de justicia. Y creo yo que alguien con verdaderos valores, con verdadera responsabilidad, con calidad, renuncia a su ambición personal y no pone en riesgo una institución como es lo que están viviendo el Supremo Tribunal de Justicia. Tuvimos, José Antonio, el año pasado toda la discusión y la polémica por el magistrado presidente, por Luis Carlos Vega Pámanes. Todo lo que nos enteramos de cómo ocultó parte de sus antecedentes para poder llegar a ser magistrado, aquella llamada telefónica para intervenir por un presunto delincuente. Y pensamos que era el momento preciso, oportuno, para que el Poder Judicial se reformara, se reestructurara, para que hubiera cambios de fondo. Y sin embargo, me parece que solamente fue una disputa política lo de Luis Carlos Vega entre dos grupos de poder y que después dejaron todo igual. Como dicen los políticos mexicanos, vamos a hacer un cambio para que todo siga igual. El gatopardismo famoso, sí, ¿no? Claro, pero fíjate aquí lo grave o lo que es de llamar la atención. ¿Qué puede esperar la sociedad? ¿Qué puede esperar un estado en Jalisco donde desde la cabeza el gobernador dice y se desdice, por decirlo de otra forma más elegante? ¿Qué podemos esperar? Que tú dices, hubo un parteaguas que era el impulso que requería la institución para renovarse. Pero no solo no sucedió eso, sino que se agravó. ¿Dónde están las voces que dijeron que llevar a los tribunales a Vega Pámanes era el principio de la recuperación de la institución de justicia? Pero no lo han podido procesar ni en el Congreso. Pero además te quiero decir una cosa. Yo ya tengo ciertas dudas de la magnitud de la responsabilidad de Vega Pámanes. Aquí hay que ser verdaderamente objetivos y no perder de vista si fue él, fue el sistema, porque también la responsabilidad es quien te impulsa. Y eso se quedaron por supuesto, callados. A ver, está claro que y en su momento se dijo, ¿no? Quien quiso que Luis Carlos Vega Pámanes fuera presidente del Supremo, que fuera magistrado, fue el PRI, y en particular fue Aristóteles Sandoval, el gobernador y su padre. O sea, se dijo en su momento y creo que eso está clarísimo. Luis Carlos Vega cometió un error, está clarísimo. Primero Enrique, mintió. pero hoy vuelve a repetirse. Y segundo, esa llamada que hizo no debió haberla hecho. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero la dimensión creo que no fue la correcta. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿De qué sirve si hoy repite la historia? Por eso te pregunto. Y nuevamente el padre del gobernador impulsa y elige al presidente del Supremo Tribunal de Justicia. ¿A dónde llevan el sistema de justicia? Desde tu punto de vista, quien puso a Ricardo Suro fue el padre del gobernador. No desde mi punto de vista, desde el punto de vista de todos los magistrados que tuvieron que votar y que fueron negociados desde la oficina de Leonel Sandoval. Entonces, Ricardo Suro es la continuidad en ese sentido. Es la continuidad, no implica ningún cambio. Es el manejo interpósito.
Porque fíjate, yo Supremo. tuve posibilidad de entrevistar a Ricardo Suro pocos días después de que tomó protesta en la radio y traía algunas ideas innovadoras, al menos. Un observatorio, pero nada hecho, ningún cambio. Yo te digo, no tenemos que innovar. A mí, por ejemplo, me da preocupación el sistema anticorrupción. Parte del principio que los inteligentes piensan que un país, entre más leyes tiene, más corrupto es. Que va en contra de la lógica de los Claro, tiempos, ¿no? claro, pero esa es la realidad. No, sí, Yo sí. te voy a decir una cosa. Dime qué no sanciona el Código Penal hablando de servidores No, públicos. totalmente. No, el Peculado, asunto es, claro. cohecho, abuso de autoridad, delitos en la administración y otros rubros del poder público. Y te inventas muchísimas instituciones cuando en realidad lo que tienes que asegurar es que los ministerios públicos investiguen bien, adecuadamente, generen buenos expedientes, los jueces fallen de acuerdo a la ley, de acuerdo a la justicia, los policías arresten. Es decir, tiene que funcionar toda la cadena. No te tienes que inventar instituciones nuevas. El sistema jurídico mexicano casi es perfecto, casi. Tiene un gran problema. ¿Quiénes lo aplican? Yo te quiero decir una cosa. Se ha gastado tanta tinta y se ha hablado tanto del fracaso del sistema acusatorio que me llama mucho la atención. ¿Qué no le caerá el 20 al presidente de la República, al gobernador, a las gentes que toman las tribunas para hablar de este fracaso cuando ha habido un punto toral? El Ministerio Público, por décadas, tuvo la inercia de que era cómplice del juez, o hacían el 1-2 el juez y el Ministerio Público. Los errores del Ministerio Público los avalaba el juez, los perdonaba, los subsanaba. Sí, y el Ministerio Público se acostumbró a ser corrupto, ineficiente. Digo, pues si le saco la declaración como sea, la Sí, culpabilidad, luchamos pues, me la va a mucho valer. a acabar, porque se acabó que la prueba de la confesión dejara de ser la reina de las pruebas. Llegamos a una etapa donde se requiere que el Ministerio Público de verdad sea eficiente y al Ministerio Público no le cambiaron el chip. Quieren que el juez, que el perito haga lo que ellos no dejan de hacer. Sí. Quieren que subsanen, porque antes así sucedía. No, a ver, eso está claro, ¿no? El nuevo sistema vino a agitar todo eso y los errores ya cada vez quedan con más claridad. Pero concretamente, Enrique, el problema que yo quiero tocar es que no es la normatividad, sino cómo se aplica. Cómo se implementa. Y el tema particular de la corrupción en el Poder Judicial en Jalisco. De nada sirve las innovaciones. Aunque tengas el sistema más perfecto, que yo creo que el sistema penal acusatorio está en la ruta correcta. Que acabamos de ver, Enrique, en la Ciudad de México. Si no hay cimientos y avientas un cuarto piso, por supuesto que sí va a caer tarde que temprano. Y aquí nuestras instituciones están podridas desde los cimientos. Entonces no hay que innovar. Yo creo ahí, José Antonio, que la parte fundamental que se tiene que corregir también es la hiperpolitización de la justicia y la partidización. ¿Cómo le hacemos para combatir eso? ¿Qué diseño institucional necesitamos para que no promuevan a sus cuates, a gente sin experiencia, a gente vinculada con grupos políticos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué diseño necesitamos? Mira, no es tan sencillo como lo voy a decir, pero creo que es posible. Cuando hay voluntad, cuando hay responsabilidad y cuando hay educación, creo que se podría alcanzar esta forma de arribar a unas instituciones autónomas verdaderamente. Por sentido común, dice el dicho popular, zapatero a tus zapatos. Yo no entiendo cómo a una sala penal, a la segunda sala, arribó a magistrado alguien que solo tenía la experiencia de un diplomado en Derecho Electoral y trabajaba en una notaría. Porque era un cuate, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero cómo evitamos que llegue? ¿Cómo evitamos que llegue? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Corregir la ley, poner más filtros, ciudadanizar? ¿Qué se necesita hacer? Exigir que se cumpla, porque el problema es el incumplimiento de la ley o su interpretación. La ley es muy clara. La ley habla de que para ser magistrado se requería la carrera judicial o su equivalente. Es decir, tan tenían el perfil y el requisito un abogado litigante que acredite la práctica profesional de ser un litigante prestigioso como un juez de carrera. Mas, sin embargo, ¿qué ha sucedido en las últimas reparticiones de cuota? Llegamos al cinismo, a la desfachatez de que el gobernador,
Primero, impone a su tío político para que sea magistrado 3 años y se jubile. Eso es un desprecio a la ley. Es un uso político de las instituciones, es un uso desprecio. particular de las instituciones. Pero claro. eso tiene agravantes, Enrique. Es un desprecio a la sociedad Pero y a la ley. me parece que, lamentablemente, hoy es Aristóteles, pero fue Emilio, a través de Fernando Guzmán, igual con Celso. A lo que me refiero es, ¿qué hacemos para cortar eso de tajo? Más allá de quien esté en la silla. Te repito, yo refería Cumplir la ley, dices. zapatero a tus zapatos porque, con todo respeto a los distintos sectores que conformamos y tenemos el derecho, incuestionable, de mi punto de vista, pero no es posible que la cúpula empresarial de la Cámara de Comercio vaya a escoger el mejor magistrado. No creo. Quienes menos. Yo me pregunto, ¿por qué para obras de envergadura como el Puente Atirantado se tuvo como asesor al Colegio de Ingenieros? Y en cambio, para designar magistrados que son jueces, se olvidan de los colegios de abogados y se van a las recomendaciones. Que por cierto, el Colegio de Ingenieros también se queja de que ya no los toman en cuenta. Todos los colegios traen lo mismo, que es una etapa de transición. Pero me dices, cumplir la ley, no se necesita hacer ninguna adecuación, que lo siga eligiendo el Congreso, desde tu punto de vista. No, porque, insisto, no podemos entregarle a un niño un arma. Por sentido común, por sensatez, sabemos que la va a hacer mal uso. ¿Tú sabes de casos en donde se hayan vendido magistraturas? Sí, han sido muy sonados. Que yo haya visto cuando entregaron el dinero, no. Ni tú ni yo. Pero sí sé. Sí, claro que sí sé. Sobre todo te lo voy a decir. Acción Nacional era muy proclible a yo eso. también he escuchado Por eso lo mismo. peleaba. Por eso peleaba su cuota. Porque la querían lana. vender, no les Y importaba. eso quiere quién. decir, si tú me pagas tantos millones, seguro, pues tú vas a recuperar 10 veces más de lo que me pagaste. José Antonio, gracias. Por tu Enrique, tiempo. un placer Ojalá nos estar vuelvas a a visitar. órdenes. Nos vamos el viernes, conversación muy interesante con el doctor Eduardo González, migración, seguridad, políticas del Sistema Nacional de Investigadores, egresado de nuestras aulas. Hasta el viernes en Perspectivas.